el proveedor no va a ser responsable cuando por fuerza mayor no se realice, ¿no? Mayormente aquí va un ejemplo, les puedo poner, es lo que está sucediendo, lo que está sucediendo ahora en estos momentos, ¿no? Por la pandemia se han suspendido varios conciertos que estaban programados, ¿no? Conciertos, por ejemplo, de conciertos musicales, ¿no? En la cual presentaciones, circos, ¿no? Que estaban pactados, ya entradas que se habían comprado, ¿no? Pero por fuerza mayor, por esto de las pandemias, ahí ya no se ha podido realizar el servicio, ¿no? Este servicio. Es por lo cual el proveedor en este caso puede ser exonerado de responsabilidad, ¿no? Porque si bien el servicio no está prestado, pero por temas de la pandemia no ha podido realizar, ¿no? Entonces, aquí hay un eximente de responsabilidad, ¿no? Por parte del proveedor, ¿no? Entonces, por lo demás, el proveedor sí puede ser responsable siempre y cuando haya incumplido, ¿no? No brindando una información idónea, ¿no? O una información veraz, como bien lo estipula también el artículo 2 del Código del Consumidor, o como también no haya hecho un servicio realmente, pues ya sea adecuado, ¿no? Idóneo también. Partiendo de ello, también vamos a ver unas formas de concluir del procedimiento, en este caso de oficio. La forma más conocida de concluir un procedimiento de oficio es pues cuando el denunciante formule desistimiento, ¿no? O se allane o haga reconocimiento también, ¿no? En este caso, si ya se agota la vía administrativa, ¿no? Es una forma de concluir el procedimiento, ¿no? Otros también cuando hay una conciliación o haya mediación de transacción, ¿no? O cualquier otro acuerdo que forma por parte, ¿no? De forma indubitable que es constancia que ha solucionado la controversia, ¿no? Entonces, en estos casos, pues realmente son formas de concluir un procedimiento de oficio, ¿no? Cualquiera de las partes se podrá acreditar ante el órgano consultivo la solución de la controversia para que la autoridad declare la conclusión anticipada del procedimiento, ¿no? Son las formas más clásicas de poder pues, concluir un procedimiento, ¿no? Ya sea la conciliación, la transacción, ¿no? Ya sea el reconocimiento también o el allanamiento por parte por parte, en este caso, tanto de las partes intervinientes, ¿no? En este procedimiento. Si bien esto va de la mano pues, con lo que dice el tubo, ¿no? Con el texto único también, nos dice el tema formas de concluir un procedimiento, ¿no? También podemos hablar lo que respecta a lo que son las sanciones administrativas, ¿no? Acá quiero sí detallar un poco más y poder eh, quiero un poco acá detallar y dar reconocimiento al tema de las sanciones administrativas. Ustedes bien saben, las sanciones administrativas en tema de Indecopi van pues, el artículo 108 te dice, ¿no? Va desde una amonestación hasta una multa de 450 UITs. Las infracciones pueden ser, las leves pueden ser de 50, las graves pueden ser de 150 y como las muy graves pueden ser de 450. Ojo, pero para poder determinar la sanción en sí, el momento que una comisión, ¿no? Va, pues, en pocas palabras, a sancionar, no tan solamente lo hacen los abogados, sino que también parte de ello con los economistas, ¿no? Los economistas cumplen un rol, perdón, importante en lo que es Indecopi, ¿no? Cada comisión, ¿no? Cuenta con un sector o un apoyo por parte de economistas, o como también el mismo Indecopi cuenta con una gerencia de economistas también que se encargan de poder determinar las sanciones, ¿no? Si bien el abogado, el resolutor, le brinda la información, la parte legal, le da todos los medios necesarios, ellos ya se encargan de poder ver el daño, ¿no? Y determinar en sí a cuánto se debe aplicar la multa, ¿no? Entonces, en este caso vamos a ver que las microempresas, como también las pequeñas empresas, son, la multa no puede superar de 10%, ¿no? En el caso de las microempresas, ¿no? Y en el caso de las pequeñas empresas la multa no puede superar el 20%, ¿no? Entonces, en las sanciones administrativas hay un rol importante que también cumplen lo que son los economistas para poder determinar en sí la sanción, ¿no? ¿Cuáles son los atenuantes, ¿no?
¿cuáles son los atenuantes en sí que establece el TUO, ¿no? En el LPAG, ¿no? Constituyen condiciones atenuantes la responsabilidad por condiciones las siguientes, ¿no? Si iniciado un procedimiento ya las partes, ¿no? Reconocen su responsabilidad de forma expresa por escrito, ¿no? En esos casos la sanción se reduce hasta un monto no menor una mitad, de la mitad de lo que se va, a imponer, lo que se va a imponer, ¿no? En estos casos, pues si una persona ya reconoce en sí su responsabilidad, en este caso es un atenuante en sí para poner el tema de las sanciones, ¿no? Uno de los atenuantes que también dice el código es que cuando hay una propuesta conciliatoria, ¿no? Cuando el proveedor acredita haber concluido la conducta ilegal, tan pronto el conocimiento de la misma y haber iniciado las acciones, en los procedimientos de oficios, cuando el imputado en este caso, o el proveedor reconoce, ¿no? Se allana de las pretensiones, o, ¿no? O cuando el proveedor acredita que va a ser un cumplimiento en sí respecto al código, ¿no? Entonces, son atenuantes que de una manera, al momento de sancionar o al momento de determinar en sí, ¿no? El resolutor va a tener en cuenta para poder sancionar, ¿no? O ver las acciones pertinentes, ¿no? Entonces, partiendo ya a otro punto, también podemos en sí desarrollar los que son el plazo de prescripción de la infracción administrativa, ¿no? Si bien el TUO, ¿no? Te establece que el plazo en temas de procedimientos sancionadores en caso de prescripción es de 4 años, pero en temas de Indecopi tiene una norma especial, ¿no? Que te dice el caso de la prescripción son de 2 años, ¿no? Esto se da pues desde que se ha cometido, o desde que se cesó, o si fuera una infracción continuada, ¿no? Si hubiera cometido desde que cesó, o si fuera una infracción continuada, ¿no? Entonces, ojo que aquí hay un cambio del tema de prescripción también, porque como ustedes bien saben, cuando son temas de, interpresar, ¿no? Las acciones por parte de la autoridad, según el decreto legislativo 807, ¿no? Son pues de 4 años la prescripción, ¿no? En no dar información exacta, en este caso a las comisiones o a la sala, ¿no? Ahí, según viendo el decreto legislativo 807, ¿no? Bajo el artículo 5, la prescripción ahí es de 4 años, pero con respecto a lo que son las infracciones que establecen en el código, su prescripción es de 2 años, ¿no? ¿Cuáles son los agravantes? ¿Cuáles son las agravantes en los casos de protección al consumidor? En sí, la mayormente, conocido en sí es la reincidencia, ¿no? O el incumplimiento reiterado, según sea el caso, o la conducta del infractor también cuando hay cuando hay una contravención al principio de conducta procedimental, ¿no? Cuando también se haya afectado el interés colectivo o difuso de los consumidores, ¿no? Entonces, son casos importantes en los cuales va a ser un agravante, ¿sí? Y va a determinar, ¿no? El momento de que se aplique una sanción también, ¿no? Mayormente en el caso de la reincidencia, ¿no? Partiendo del otro punto, podemos también determinar lo que son las medidas correctivas, ¿no? Si ustedes bien saben, esto mayormente se da, ¿no? Mayormente se desarrolla, ¿no? Pues las medidas correctivas, qué clases de medidas correctivas hay, qué es las medidas correctivas en sí, ¿no? Entonces, las clases de medidas correctivas que hay, pues tenemos a las medidas correctivas reparadoras y a las complementarias, ¿no? El objetivo que tienen las reparadoras es, pues, de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la inflación emitida a su estado anterior, ¿no? Busque de una manera resarcir el daño, ¿no? Resarcir en sí las consecuencias que se haya hecho, se haya realizado, ¿no? Por parte del órgano resolutivo, ¿no? Entonces, en este caso pues de una manera, un ejemplo sería pues cambiar los productos, devolver en sí la contribución pagada por el consumidor, ¿no? Entonces sería un ejemplo, ¿no? En el caso de las complementarias, tiene un objeto de revertir los efectos de la conducta infractora, ¿no? Evitar que esto se produzca nuevamente en el futuro, ¿no? Un ejemplo puede ser en el caso de las conservas, ¿no? En el año, si no me equivoco, 2018, se realizaron, pues, en sí, estalló el boom en sí, ¿no? De la leche, como también de las conservas, en las cuales creo que estaban viniendo con algunos gusanos, si no me equivoco, en el caso de las conservas. Me acuerdo que la Comisión de Protección al Consumidor número 3, CC3, ¿no? Sacó en ese caso como una medida cautelar en las cuales pues podían sacar en sí
esos productos que se estaban vendiendo, ¿no? Si no me equivoco, de la marca Florida también, ¿no? El tema de la leche también igual, algunos productos que para que no se produzcan, sino que salgan del mercado, ¿no? Entonces, son en sí medidas, tanto pueden ser reparadoras como también las complementarias, ¿no? Las reparadoras tienen un fin en sí, un objetivo, que buscan en sí resarcir el daño, ¿no? Es resarcir en sí el daño, ¿no? Y volver a su estado anterior. A cambio, la complementaria lo que busca es por revertir los efectos, que estos se sigan produciendo, ¿no? Que estos se sigan realizando en el futuro también, ¿no? Ojo, aquí también tenemos que, así como el proveedor es responsable, ¿no? Por no cumplir lo que está establecido en el código, ¿no? O por transgredir en sí o contravenir en sí los derechos por parte de los consumidores, también una responsabilidad vicaria que pueden responder también, en este caso, los administradores, ¿no? En este caso los gerentes, ¿no? En este caso los socios, ¿no? Por ejemplo, hubo un caso en la cual se desarrolló hace un par de años, ¿no? En el que sucede que iban a traer a un artista X al Perú para que pueda brindar sus servicios, ¿no? Respecto a un concierto, y sucede que este gerente general de una empresa X, ¿no? Lo que hizo fue comprometerse con, ¿no? Diciendo que tal artista iba a venir acá, que tal fecha y cosas más, ¿no? Cosa en la cual el artista no sabía, ¿no? No sabía que iba a venir, no sabía, ya estaban promocionando, ¿no? Por todos los medios que iba a venir tal fecha, ¿no? Pero al final no, no llegó a realizar el concierto, ¿no? Entonces, en este caso, la responsabilidad no solamente la tiene la empresa en sí, ¿no? Sino también lo tiene, pues, una responsabilidad vicaria lo tendría también en este caso el gerente general, por haber firmado y haber pues, puesto que sí, que iba a venir y todo ello, al final no se realizó el concierto, ¿no? Una responsabilidad que pueden tener no solamente el proveedor, sino también puede tener el gerente o también los accionistas por parte de una empresa, ¿no? Vamos con la parte que es el postulación del procedimiento, ¿no? Es un tema muy interesante y muy importante que se va a desarrollar también ese tema para ya poder también ver en sí los casos prácticos, ¿no? Los casos más controversiales que se han estado desarrollando, ¿no? En este caso en Indecopi, en la Comisión de Protección del Consumidor número 3, ¿no? Como bien saben, la postulación del procedimiento siempre son procedimientos, los que ven de copy son procedimientos de oficio, ¿no? Siempre se van a iniciar de oficio, ¿no? Entonces, ya sea por la propia iniciativa de la autoridad o por una denuncia del consumidor, ¿no? O por una asociación de los consumidores, ¿no? Una asociación de consumidores, pues en este caso sería ASPEC, ¿no? Entonces, ustedes bien saben que últimamente en este tema de las pandemias, en el caso más conocido, el caso fue el de los colegios, ¿no? Pues se estaban solicitando que se devuelvan los útiles escolares, ¿no? Los que ya se habían llevado y todo ello, ¿no? Se habían dado al momento de inicio de clases, ¿no? Estaban pidiendo que se reduzcan las pensiones, ¿no? Entonces, de una otra manera, si bien había un grupo, en ese caso ASPEC, que quería velar por esos derechos, ¿no? Y poder presentar su denuncia también ante el Indecopi, ¿no? En este caso, la denuncia siempre en temas de consumidor siempre van a ser de oficio, ¿no? Así como lo establece el código, ya sea por iniciativa de la autoridad o por denuncia del consumidor o por una asociación de consumidores también, ¿no? Partiendo de ahí, vamos pues hay algo muy importante que también podemos reconocer aquí, es el rol que cumplen las autoridades en los procedimientos de protección al consumidor, ¿no? Como ustedes bien saben, los órganos resolutivos, creo que la primera clase lo desarrolló mi compañero Alfredo Maraví, ¿no? Desarrollando un poco la estructura en sí de lo que son los órganos resolutivos, la estructura en sí del INDECOPI, cómo está conformado, ¿no? Entonces, dentro de ellos desarrolló un poco lo que eran los órganos resolutivos, los órganos resolutivos de procedimientos sumarísimos, también conocidas como EPS, ¿no? Las comisiones de protección al consumidor, ahí tenemos las S1, las S2, las S3 y la sala especializada de protección al consumidor, ¿no? Dentro
de los órganos resolutivos de procedimientos sumarísimos, ¿no? Entendemos que estos ven, pues, o ven en sí, ¿no? En primera instancia, denuncias cuya cuantía o valor del producto o servicio de la controversia no supere las 3 unidades impositivas tributarias, ¿no? Entonces, si esta ya supera las 3 unidades impositivas tributarias, UIT se puede decir, ¿no? Esto ya lo ve la CC1 o la CC2 o la CC3 conforme a la materia, ¿no? Entonces, así como aquellas denuncias que versen exclusivamente sobre falta de atención o reclamos y requerimientos de información, ¿no? O métodos abusivos de cobranza, o falta de entrega de producto o con independencia de su cuantía, ¿no? O sea, estos ven en sí los órganos resolutivos de procedimientos sumarísimos, ya sea 1, 2 y 3. Vamos a seguir detallándole un poco más de qué materias se encargan tanto la OPS1, la OPS2, la OPS3, ¿no? Ahí tenemos a las comisiones de protección al consumidor. Como bien ustedes saben, las comisiones de protección al consumidor pues, son 3, ¿no? CC1, CC2 y la CC3. La CC1 y la CC2 ven pues los procedimientos, mayormente se puede decir de parte, ¿no? Y la CC3 ven los procedimientos en sí de oficio, ¿no? Lo que propia la autoridad administrativa, en este caso Indecopi, realice, ¿no? Ojo que la Comisión de Protección al Consumidor es una comisión nueva en sí, porque si no me equivoco, en el 2015, abril o junio del 2015, se inicia recién lo que es se crea en sí esta Comisión de Protección al Consumidor número 3, porque mayormente antes lo hacían la CC1 y la CC2, pero ojo, la CC1 y la CC2 lo hacían a través de un apoyo apoyo, ¿no? Un apoyo gerencial, en este caso lo que es la gerencia de supervisión y fiscalización, que es un rol importante que también cumple en Indecopi, en protección al consumidor. En este caso es que la CC1 y la CC2 le delegaban facultades, en este caso para que la GCF, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, pueda ver estos procedimientos de oficio, ¿no? Entonces, por la carga que ellos tenían, ellos delegaban a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización y ellos veían los procedimientos de oficio. Claro que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización lo que hacía era también pues presentar una vez que ellos hayan desarrollado el caso, ¿no? El expediente o hayan desarrollado en sí, tendrían que ellos sesionar ante la CC1 y a la CC2, ¿no? Para poder determinar ante los comisionados de protección número 1 y protección número 2, ¿no? Y los que ven en segunda instancia o en última instancia es la sala especializada en protección del consumidor, ¿no? Dentro de ahí encontramos lo que son la estructura en sí, ¿no? Como les dije, los organismos resolutivos de procedimientos sumarísimos, si bien ellos ven los que son, pues, que no tienen que pasar menos de 3 cuantías, en sí, como bien ustedes saben, ¿no? Si bien nuestro código, el órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos, en sí está dividido en OPC1, OPC2, OPC3. En la OPC1 interviene en el cumplimiento de las medidas correctivas, ¿no? Acuerdos conciliatorios, costas y costos y su liquidación, ¿no? También en los servicios de transportes, turismo, telecomunicaciones, seguros, y incluye el seguro obligatorio por accidentes del SOAT y el certificado contra accidentes de tránsito CAL, ¿no? Dentro de la OPS2 es competente para conocer las denuncias vinculadas a los servicios bancarios, ¿no? Los servicios financieros, planes de salud, sistema de pensiones y mercado de valores, ¿no? Resolución de presidentes de consejos directivos, según la normativa. Y la OPS3 ve en sí tiene injerencia sobre los segmentos económicos que no son competencia del OPS1 y OPS2. Su actuación destaca en los servicios inmobiliarios, educativos, profesionales, por ejemplo, abogados, notarios, ¿no? Entonces, para poder determinar esto, entonces, en primera instancia, los que ven que no superan las 3 UIT, ¿no? Ven tanto la OPS1, la OPS2 y la OPS3, ¿no? Pero una vez que ya, pues, en segunda instancia, esto ya lo verían las comisiones, ¿no? En este caso, en la OPS1, lo estarían viendo, pues, lo que sería la protección al consumidor número 2, en la OPS2 estarían viendo la Comisión de Protección al Consumidor número 1, ¿no? Y en la OPS3 lo estaría viendo la Comisión de Protección al Consumidor número 2 también, ¿no? Ya como en segunda instancia, ¿no? Y última instancia también. Dentro de las comisiones, como bien les digo, tenemos a la CC1 y la CC2, ¿no? Para poder determinar en sí sus atribuciones y ver el rango en sí a los que ellos lo, lo que ven así detalladamente.
Vemos los servicios bancarios y financieros, mercado de valores, sistema de pensiones, planes de salud, CC1 y servicios de salud humana, en seguros el SOA y el CAT. En el C2 vemos los sectores económicos no incluidos en la competencia de la CC1 y, por ejemplo, los servicios educativos y espectáculos, ¿no? Y en su salud también, ojo que su salud asumió la competencia sobre todos aquellos omisiones o actos infractores a la normativa de protección del consumidor vinculados a servicios de salud humana y prestaciones de salud, ¿no? De seguros y planes de salud, incluyendo los derivados de los seguros obligatorios SOAT, ¿no? CAI y todo ello, ¿no? Entonces, pues quedando bajo la competencia de la CC1, ¿no? Entonces, un poco para poner ahí, detallar ahí un poco, ¿no? Y en sí, el tratamiento en sí del procedimiento, o en sí la tramitación del procedimiento, cómo se inicia el procedimiento en sí. Ojo que el procedimiento, en los procedimientos administrativos sancionadores, siempre se va, cuando se inicia el procedimiento, a partir de que esto se le haya notificado en sí al administrado, en este caso, ¿no? Con la imputación de cargos, ¿no? Se puede decir, ¿no? Con la imputación de cargos recién se inicia lo que es el inicio del procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Entonces, ahí recién se va a iniciar el procedimiento administrativo sancionador, otorgándole en sí un plazo de 5 días para que pueda presentar sus descargos, ¿no? De ahí se dan, la autoridad que instruye el procedimiento realizará todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos. Ojo que esto va de la mano con los principios que están en los principios generales que nombra el TUO también, ¿no? Entonces, pues el principio pues, de verdad material, ¿no? El principio que tienen pues la autoridad administrativa para poder recabar la información, de poder de brindar, de recabar toda la información necesaria para poder ver si se ha incurrido una infracción, ¿no? Por parte de los administrados, ¿no? Una vez que ya se haya recolectado todas las pruebas, la autoridad instructora del procedimiento concluye determinado la existencia de una infracción y va a determinar si hay una sanción o no, ¿no? Si en caso lo hubiere, si en caso no lo hubiere, pues se puede declarar también eh, puede archivar también el procedimiento, ¿no? Una vez que haya recabado toda la información, que se haya verificado toda la información, va a emitir un IFI, un informe final instructivo, ¿no? En el cual en sí aplicar una sanción, ¿no? Puede ser desde una amonestación, como también hasta 450 UIT. Eso va a depender dependiendo del caso en particular o dependiendo del caso en concreto, ¿no? En el informe final de instrucción, pues en sí en sí va a brindar, una vez que ya desarrolla el informe final, el administrado en sí va a tener 5 días para que pueda formular sus descargos también, ¿no? ¿No? Y va a haber una resolución, ¿no? En la cual va a aplicar la sanción o si decide archivar también por parte del procedimiento. Ojo que la tramitación también, una vez que se dio la imputación de cargos y también en este caso el administrado presentó sus descargos, ¿no? Como les dije, el órgano instructor, ya sea CC1, C2, CC3, en este caso en particular CC3, va a emitir un informe final instructivo, ¿no? Va a recomendar en sí sancionar, o como también va a recomendar en sí una sanción respectiva, ¿no? Entonces, en sí, como le dije, tienes plazo de 5 días para que pueda presentar su descargo. Pero ojo, en los procedimientos de protección al consumidor número 3, algo muy importante es que, como le dije, el órgano de apoyo en sí, que es la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, cumple un rol muy importante, ¿no? Porque ellos, a través de su actividad de fiscalización, como bien lo establece el TUO, ¿no? Ellos en sí se encargan de realizar todas las acciones de supervisión, de recabar información también, ¿no? A través de sus actas, ¿no? Para que en sí protección al consumidor número 3, la CC3, pueda determinar si en sí si ha habido una infracción en sí al código o si corresponde pues un archivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo lo,
lo que va de la mano en sí, el momento que va a determinar en sí la CC3, pues se rige la información que, que la gerencia de supervisión y fiscalización le puede brindar también, ¿no? Pero como de la mano, complementariamente también las CC3, ¿no? Pueden desarrollar acciones también, ¿no? Recabar, pedir información, ¿no? Entonces, reiterativos, ¿no? En las cuales los administrados puedan brindarle también, si no les ha quedado claro al momento de las acciones de supervisión que se haya realizado la gerencia de supervisión y fiscalización, ¿no? Entonces, para poder terminar esta parte en lo que es el procedimiento de protección del consumidor número CC3, vemos que la CC3 siempre va a trabajar con la gerencia de supervisión y fiscalización, porque son los de oficio los que ellos ven, ¿no? Los casos más llamativos, los casos, ¿no? En sí que sean de interés público, todo en sí, todos los procedimientos de oficio, ¿no? Entonces, es algo muy importante que se desarrolla también en Indecopy, ¿no? Entonces, ya partiendo con la última parte, vemos lo que son lo que es la caducidad en sí del procedimiento de protección al consumidor, ¿no? Vemos que el plazo que tienen para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de 9 meses, ¿no? Contados de la fecha de notificación y la imputación de cargos, ¿no? Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional como máximo 3 meses, ¿no? En sí, esto lo establece en el artículo 259 del TUO, del EPAG. Entonces, el plazo que tienen para resolver, en este caso, la autoridad, en este caso, los órganos resolutivos del consumidor, en sí es de 9 meses, ¿no? Este caso puede ser ampliado siempre y cuando, de manera adicional, por un tiempo de 3 meses más, ¿no? Entonces, es el plazo de caducidad que tiene sí, la autoridad, ¿no? Entonces, transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la decisión respectiva, se entiende automáticamente caducado el procedimiento y se puede dar su archivo, ¿no? Entonces, la caducidad siempre es declarada de oficio, ¿no? Por el órgano competente. Ojo que, que en ese caso el administrador se encuentra facultado por citar también la caducidad del procedimiento en caso del órgano competente no lo haya declarado de oficio, ¿no? En el supuesto que la infracción no hubiera escrito, el órgano competente hablará de inicio de un nuevo procedimiento sancionador y el procedimiento caducado no interrumpe la prescripción, ¿no? Como les dije, en segunda instancia, ya en sí, los que ven sí es la sala especializada en protección al consumidor, ¿no? Una vez que, que, el, que el administrado no está conforme, ¿no? Con la sanción que le ha impuesto, ya sea CC1, CC2 o CC3, ¿no? Ellos pueden apelar, ¿no? Una vez que ellos apelen, lo que hace la comisión es elevar, ¿no? El expediente en sí a través de un memorándum de todo lo actuado a la sala especializada de protección al consumidor para que pueda resolver en segunda instancia o en última instancia también, ¿no? Entonces, ellos en sí son los que revisan los recursos de apelación o los procedimientos en materia de todo lo que es protección al consumidor C1, C2, C3, ¿no? Con lo que respecta al, a, lo, a los procedimientos vistos por las OPS, ya sea 1, 2 o 3, los que se encargan o los que ven en segunda instancia o última instancia son las comisiones, ¿no? Entonces, adicionalmente, en sí son las instancias que, que desarrollan eh, que, que respecto a la protección del consumidor, ¿no? Esa es la primera parte en la cual sí estoy un poco exponiendo en sí lo que respecto a todo lo que es el procedimiento de protección al consumidor, ¿no? Como ya hemos tratado, la infracción administrativa que se encuentra estipulada, ¿no? O establecida en el Código de Protección al Consumidor, en el artículo 108, ¿no? Las infracciones en sí que se hayan cometido con respecto a los que están establecidos, ya sea pues idoneidad, ¿no? Deber de información, ¿no? Lo que es estipulado en el código. También hemos visto lo que son sobre la responsabilidad administrativa por parte del proveedor, ¿no? Entonces, las formas de concluir un procedimiento, ¿no? Ya sea pues por conciliación, ya sea por transacción, ya sea por allanamiento, ¿no? Las sanciones administrativas, ¿no? Que pueden ser entre infracciones leves, graves, que va desde una amonestación hasta 450 UITs, ¿no? Entonces, vimos las atenuantes, ¿no? En el caso, pues antes de que se notifique, que se notifique la imputación de cargos y pues si hay un tema en la cual hay un acuerdo, hay un reconocimiento, ¿no? Hay un allanamiento en sí, pues se puede, ¿cómo se llama? Terminar terminar el procedimiento, se puede atenuar en sí un poco la sanción
y vemos las agravantes también, mayormente en la reincidencia, ¿no? Si una persona, un proveedor, un administrado, sigue reiterando en sí, ¿no?, su conducta, pues ahí va a ser un agravante en sí, ¿no? Entonces, vemos un plazo de prescripción también. El plazo es, como bien le dicen en temas de consumidores, el plazo es de dos años, pero en el caso por, eh, por el caso de brindar una información a las, a las comisiones o ¿cómo entorpecer en sí las acciones por parte de la autoridad. El plazo de prescripción, según el decreto legislativo 807, el artículo 5, es de 4 años, ¿no? Entonces, tenemos tocado las medidas correctivas que tenemos a las complementarias, como también a las reparadoras. Las reparadoras buscan en sí resarcir un daño, ¿no? Y lo que buscan las complementarias es que esto se sigan realizando, ¿no? Entonces, que se sigan realizando, en pocas palabras, ¿no? Y de ahí hemos tenido las responsabilidades por parte del gerente, ¿no?, o por parte de los accionistas, como también todo el procedimiento de protección al consumidor, en este caso C3, y lo que se encarga las OPRS, como también las comisiones, ¿no? Y para poder terminar, también estamos viendo lo que era, pues, la caducidad en sí, ¿no? Eh, Sin más que decir, voy a dar pase a mi compañera, ¿no?, como también colega, Ximena del Rosario, para poder exponer los casos, y como también estaremos presentes, atentos a las preguntas que se puedan generar también. Muchas gracias. Gracias, Isaías, por tu exposición. Tal como lo ha indicado, vamos a continuar con la segunda y última parte de la exposición del día de hoy, que va a estar a cargo de la colega, la abogada Ana Jimena del Rosario Gamero, quien es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se encuentra además con una segunda especialidad en protección al consumidor por la misma universidad, y quien se ha desempeñado como adjunta de docencia en el programa de una especialidad en dicha materia, ¿no? Actualmente labora como analista legal en la Comisión de Protección al Consumidor número 3 del INCOP. Jimena, bienvenida. Te damos el uso de la palabra para que puedas disertar respecto a los casos de mayor impacto en materia de protección al consumidor. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Agradezco la invitación de Dexcali y de Ejida para poder en realidad compartir un poco sobre los casos más emblemáticos que se han dado en general en los últimos años en los pocos años de la Comisión número 3 de Protección al Consumidor, ¿no? Los casos que en general vamos a ver han sido seleccionados más que nada por la materia que han tenido y por qué, y sobre la importancia de por qué, cómo han aportado estos casos a la labor de oficio y en general la protección al consumidor. Así que antes de iniciar, déjenme hacer un pequeño disclaimer, y es que obviamente las apreciaciones que expreso en esa exposición en realidad son exclusivamente mías, no necesariamente reflejan la posición ni de la CC3, en la que actualmente me desempeño, ni ningún otro órgano en el que anteriormente me haya podido desempeñar, ¿no? Bien, en efecto, no quiero ahondar mucho en ese punto, en tanto Isaías ya ha hecho una muy buena, perdón, una muy buena explicación e introducción, pero quizás quería resaltar unos puntos principales sobre qué es en general la CC3, ¿no? Ya lo ha dicho Isaías. La CC3 es el órgano resolutivo que es competente para investigar, iniciar, resolver casos de protección al consumidor impulsados por propia iniciativa de la autoridad. Pero hay tres conceptos que quería tocar un poco y sobre los cuales voy a desarrollar los cuatro casos las cuatro materias que he podido seleccionar para conversar con ustedes el día de hoy. El primero es la competencia territorial de la CC3. La CC3, al ser una comisión de protección al consumidor, es un órgano resolutivo que tal cual tiene un cierto alcance sobre el lugar donde se desarrollan los hechos o sobre los cuales puede ejercer su competencia, ¿no? Por ejemplo, la CC3 es una comisión que está adscrita a Lima Sur. Lima Sur es conocida como la sede central del Indecopi, y por lo cual todos los distritos de Lima, provincias de Lima, que se encuentran dentro de la competencia de Lima Sur, tienen
bueno, son de competencia de la CC3. Todos los hechos que ocurran que puedan afectar a los consumidores dentro de esa competencia, pero dentro de ese territorio, serán de competencia de la CC3. Esto cabe diferenciarlo porque también existe competencia para investigar procedimientos de oficio en otras comisiones del INDECOPI. Eso implica que la labor de oficio de protección al consumidor no le pertenece únicamente a la CC3. Pero ¿por qué motivo hacemos el mayor hincapié en la importancia de esta comisión? Porque, primero, por ejemplo, pensemos en las oficinas regionales del INDECOPI. En este momento pienso en la ORI-Piura. La ORI-Piura tiene una comisión de protección al consumidor. Y esta comisión también ejerce labor de oficio. Ante cualquier hecho que ocurra dentro y exclusivamente dentro del alcance de la territorial, por decirlo así, de la comisión de Piura, esta podrá entrar a investigar, resolver y será la que tiene la competencia para hacerlo. Igualmente, podemos pensar en la comisión de Lima Norte. De hecho, por ejemplo, todo aquello que ocurra, en este momento se me ocurre, el Callao. Todo aquel hecho que ocurra en la provincia constitucional del Callao, en efecto, va a ser eso analizado por la Comisión de Lima Norte, que también tiene competencia para ver esos temas. ¿Por qué, sin embargo, resaltamos mayormente la labor de la CC3? Es porque independientemente de la competencia dentro de Lima Sur, la CC3 también tiene el alcance nacional. ¿Y esto qué implica? Y vamos a abrirnos un poco más las puertas. Cuando hablamos de pensémoslo así, un concierto que se iba a realizar en Arequipa y este concierto no se lleva a cabo, es bastante claro que el ámbito territorial en el cual está la infracción ha sido en Arequipa misma. En ese sentido, la comisión que va a llevar el caso va a ser la de Arequipa. Otro caso. Pensemos en un caso de un producto en el mercado que resulta ser dañino. Hablemos del caso del que habló anteriormente Isaías, las conservas. Conservas que son importadas al Perú, recibidas en múltiples puertos, que ingresan a distintos almacenes y que, digamos, que tienen algún problema de inocuidad. Dígase que son dañinas, pueden tener alguna contaminación, puede que, no sé, que contengan algún animal dentro de ellas, adicional obviamente al que debe venir en el producto, ¿no? En ese sentido, ya estaríamos hablando de una puesta en el mercado que supera el alcance de cada una de las comisiones que podrían estar viendo el caso. Ahí hablamos de alcance nacional. Es en ese momento en que la CC3 toma la batuta y se encarga de ver la competencia, bueno, se encarga de ver estos casos, pues justamente coordinando, sea viéndolo directamente a la CC3 si es que es posible, sino también coordinando con las mismas comisiones de las ORIs, de las oficinas regionales del INDECOPI. Siguiente concepto es el tema de supervisión. En realidad no hay mucho que decir de fondo, ya lo deben haber tocado en clases anteriores y si no es así, igualmente Isaías ha hecho una muy buena introducción. Y es que cuando uno ve un tema de oficio, el procedimiento inicia, es cierto, con la imputación de cargos. Sin embargo, de manera previa, para que esta imputación de cargos pues tenga sentido, tiene que haber indicios de que en efecto hay alguna infracción. ¿Cómo encontramos indicios? Mediante la actividad de fiscalización. Bueno, supervisión y fiscalización, ¿no? Términos que van intercambiándose dependiendo del autor. Dicho esto, en el caso actual, si bien la competencia, por decirlo así, para investigar estos casos, o sea, para realizar la actividad de supervisión, está dentro de la Comisión 3, esta la delega a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, justamente para que evalúe distintos temas. Digámoslo así, casos bastante sencillos y que siempre están de rotación, casos típicos de CC3, por ejemplo, la campaña escolar. Puedo hablar de ello desde hace incluso varios años, cuando se daba el caso de las campañas escolares, cada verano, cada enero, febrero, la CC3 realizaba justamente una delegación a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización
para que la gerencia pueda, en efecto, salir y verificar que todas las obligaciones que tienen que ver con la campaña escolar, con los colegios, esté cumpliéndose. Esta supervisión, ya uniéndonos al concepto anterior de competencia territorial, no se realiza únicamente por la gerencia de supervisión. Y justamente, bueno, en el caso del INDECOPI, ¿no? La gerencia coordina también con las ORIS para recibir apoyo y poder realizar acciones conjuntas. Sea en estos momentos, recuerdo casos en los que la gerencia de supervisión ha podido incluso viajar a algunas personas, ha mandado de viaje a algunas personas a que justamente apoyen con acciones de supervisión que han sido realizadas en las mismas provincias. Y con estas supervisiones alimentan el expediente que va a ser el jugo, la carne del inicio de la supervisión, pero del inicio del procedimiento. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que tendríamos que tener indicios claros, muchas veces buscamos que estos tengan, y ahí pasamos al siguiente concepto, impacto. Cuando hablamos de un impacto, hay formas en las cuales se decide qué materias ver dentro de la Comisión 3. Y en general en la labor de oficio del INDECOPI, ¿no? Estas formas pueden ser, por ejemplo, vamos a decirlo así. Primero, por aquello que es planificado. Existe lo que llamamos el plan de supervisión. Este es anual y este plan se alimenta de lo que han venido dándose como casos típicos, tanto en las comisiones de parte como en la comisión de oficio. Por ejemplo, hablemos de casos de sistema financiero. Una materia bastante común a veces en el caso del sistema financiero puede ser el cobro en exceso de intereses, quizás. Se me ocurre ese en este momento. Si es que digamos que la cantidad de casos en los que ha ido pasando eso, que se ha ido denunciando de parte, ha ido aumentando este año, es posible que el momento que se elabore el siguiente plan de supervisión, se tenga en cuenta justamente esa información, se alimente de esta información y resulta que esa materia pueda ser evaluada ya de manera de oficio. Justamente con la lógica de que la acción del INDECOPI no sea únicamente reactiva, sino que también sea proactiva, ¿no? Que el mismo INDECOPI pueda planificar a qué sectores se necesita su intervención, ¿no? Se necesita que ingrese, que revise, que esté funcionando correctamente el mercado. Eso por una parte, y por otra parte el impacto también se puede medir en lo que tiene que ver, lo que es un poquito más reactivo, digámoslo así. Y vamos a casos particulares. Aquí entran casi todos los que llamamos casos mediáticos. Hablemos, por ejemplo, y sin caer muy de fondo en el tema, porque lo vamos a hacer más adelante, en el 2017, habló Isaías hace un tiempo, justamente saltó un caso de la llamada leche pura vida. Decíamos que la leche de pura vida en efecto no era leche, por una denuncia que saltó de la autoridad panameña, justamente creo que en mayo de ese mismo año, que se hizo conocida acá a inicios de junio. Y en efecto, esa noticia, ese hecho noticioso, llevó a que se realicen acciones de supervisión y que esa materia sea analizada, sí es cierto, contra impacto mediático, pero sea analizada fuertemente. ¿Qué pasó después de ese año? Esa materia fue tan impactante que el plan de supervisión del año siguiente ya incluyó, dentro de todas las materias a supervisar, una materia que tenía que ver con la industria en general alimentaria o de productos de primera necesidad en general. Y esos productos han venido siendo analizados el año siguiente. Puedo poner de ejemplo, justamente por el caso de leche se llevó a cabo el tema de la industria, y la de la industria nos llevó a que el año siguiente veamos el caso de San Fernando, por ejemplo, en el cual se hablaba de que varios de los productos que tenían San Fernando en el nombre decían de carne o de carne de cerdo, digamos, pero tenía carne adicional, entre otras cosas. En fin, para poder pasar al siguiente punto, estos son los tres temas que yo quería tocar. Estos 3 temas nos van a llevar a los 4 casos que yo he podido seleccionar. Espero que nos sirvan para aclarar un poco más estos temas. Primero,
quería hablar sobre el tema de los casos de supermercados. En estos casos se vio el tema se vieron como imputaciones en general el deber de idoneidad y la exhibición de precios. Lo vamos a ver un poquito más adelante. También quiero ver el caso de Leche Gloria. Posteriormente, algunos casos que tuvimos que ver con bancos. Y para terminar, el tema de los programas de multivacaciones. Estos casos han sido seleccionados particularmente justamente para poder ejemplificar la importancia de la labor de oficio y en qué contribuyó cada caso a ella. Siendo así, pasemos a ver el primer caso, que vendrán a ser los supermercados en general. Antes de pasar también a ello, ¿verdad? Quisiera hacer un pequeño disclaimer en general sobre este punto. Como si bien ya he dicho, estos son mis propias opiniones, ¿no? Respecto a estos casos, el análisis que hemos podido hacer. Sin embargo, también quiero caer en el hecho de que no vamos a tocarlos tan a profundidad con los hechos de cada uno o con, por ejemplo, que les traiga una sola resolución, sino vamos a ver más bien las materias de manera amplia. Y obviamente, de ser los casos, de ser el caso que haya consultas respecto a cada una, podemos absorberlas hasta el final de la sesión. Dicho ello, pasemos al primer caso. Los supermercados. Ok, para tener un poquito de historia quizás de estos casos, estos fueron los primeros casos en los cuales el Indecopi salió a resolver, bueno, salió, por decirlo así, a supervisar, a resolver un caso por el impacto mediático que tuvo en un momento. ¿Y cómo fue? Les voy comentando un poco. Vamos a historia, ¿no? En el 2016 hubo poco a poco algunas denuncias en medios, en redes sociales, en las cuales se hablaba precisamente del problema de que, en efecto, en algunos supermercados, por cierto, no sé si pueden ver el puntero, estos se llaman góndolas. Voy a utilizar ese término bastante seguido, así que lo voy ejemplificando, ¿no? Que se decía, de hecho, y había muchas quejas al respecto, de que los productos que estaban en las góndolas tenían dos problemas principales. El primero, que este precio que estaba puesto debajo de cada producto no era el mismo que el que le cobraban cuando pasabas el producto por la caja registradora. Es decir, acá el producto, bueno, en esas fotos se ven los productos, ¿no? Una papas Lay's, estas de color verde, digamos. Acá en la etiqueta dirían que están a 6 soles. Pero cuando lo llevo a la caja, el producto no está a 6, sino está 6.50, 6.30, 7.50, etc. En general tenía un precio distinto. Y otro problema que también estaban reportándose mucho en medios era la falta de exhibición de los precios. ¿Qué implica esto? No es tan claro en estas imágenes, pero a ver, bueno, acá hay un precio. Pero digamos que de todas estas mayonesas, creo que son acá arriba, digamos que son mayonesas, hay un tipo de mayonesas aquí que no tuvieron etiqueta. Es decir, yo voy y tengo acá las mayonesas rojas, acá digamos que las mayonesas celestes, y acá llego a las azules, y las mayonesas azules no tienen precio. Yo como consumidora no puedo identificar cuánto cuesta cada uno el momento que los voy viendo. En ese sentido, ese fue un problema que se fue reportando poco a poco hasta llegar a ser un problema que el mismo Indecopi notó bastante grande. En ese sentido, se coordinaron unas supervisiones a nivel nacional, y aquí volvemos al tema de la competencia territorial y en general al alcance nacional. Se coordinaron supervisiones de alcance nacional en aproximadamente, si no me equivoco, fueron 15 a 16 horas. Bueno, en las cuales se realizaron todas actas de supervisión en todos los supermercados que encontraban, siguiendo cierto protocolo, recogiendo muestras y verificando en efecto si es que los precios se coincidían o si había productos sin precios. Vamos a ver un poco cuáles fueron en general, en qué artículos se sustentaron las imputaciones en esos casos. Primera obligación, la obligación del artículo 5 es una obligación del tipo de información. Es exhibición de listas de precios. Como podrán leer en la pantalla, de hecho, el artículo 5.1 del código
nos dice que todos los productos que estén dentro de escenarios de establecimiento comercial tienen que poder verse fácilmente, el consumidor tiene que poder identificar fácilmente, de manera, como lo dice acá el código, fácilmente perfectible para el consumidor, los precios en el lugar de exhibición. ¿Esto qué implica? Que si yo voy, y regresaría un poquito para poder verlo también, si yo tomo esta mayonesa que está aquí y quiero saber cuánto cuesta, yo no debería tener que buscar a alguien para que me diga cuánto cuesta esta mayonesa. No debería tener que buscar al tendedero que está cerca, al promotor de esta marca para que me diga cuánto está, sino que yo debería poderlo ver directamente. El hecho de que no estén ahí implica una infracción justamente a esta obligación de exhibir los precios. Esta obligación, como lo adelanté de manera previa y corta, tiene que ver con el deber de información. Es una obligación específica de información. El artículo 5 tiene más supuestos, pero en este caso se analizó el 5.1. La segunda infracción, y de hecho la más notoria, la que más sonó, era el hecho de que los proveedores, deben responder por la unidad de calidad. ¿Esto qué implica? Que lo que tú le ofreces al consumidor sea exactamente lo mismo que recibe. Bajo esta lógica, es que si tú le ofreces unas papas Lay's a 6 soles, el producto no deba costar más o menos de 6 soles, tiene que estar en 6 soles. Bajo esa lógica, también se imputó el hecho de que, en ese caso, la imputación fue bastante más directa. Se indicó que el producto no tendría, que el precio de la góndola no coincidiría con el precio cobrado. Esa es la infracción que se verificó, de hecho. Y como se vino viendo en realidad, estos casos fueron pero tan grandes que se resolvieron, comenzaron en el 2016, se resolvieron en el 2017, y a la fecha es una actividad que anualmente se viene realizando, ¿no? Se realizan mediante supervisiones que realiza la gerencia con el apoyo nuevamente de las ORIS, pero se realiza de manera, de manera de consumidor encubierto. ¿Qué implica esto? Que los supervisores van a las tiendas y recogen la información como si fueran un consumidor cualquiera y después levantan el acta. Justamente simulando mucho la experiencia que tienen los consumidores de manera general en estos establecimientos. Estos casos, en efecto, también demuestran, además del tema de la coordinación que se puede tener en el alcance nacional, demostraron también la importancia, ¿no?, de poder ver los casos de manera en conjunto. Porque, ¿qué pasaba? Sin perjuicio de que también vamos a exponer un caso similar que también ayuda a entender esto mejor. Había muchas quejas en general, muchos reportes de consumidores de manera abierta que indicaban que, oye, tengo un producto que me han cobrado más, tengo otro producto que me han cobrado de más. Pero no se puede medir realmente la magnitud de la infracción hasta que la labor de oficio pudo juntar todos esos reclamos, por decirlo así, y plasmarlos realmente en una visión macro, no únicamente en el caso concreto de un consumidor, sino ya viendo en manera general el supermercado A en todos los locales que se supervisó. Digamos, por ejemplo, que el supermercado A tuvo 25 locales supervisados, y así, de esa manera, al poder vernos en 25 locales, hubo una infracción en cada uno de los 20 productos vistos, digamos, se puede ver realmente qué tan común puede ser esta infracción, ¿no? En base a esto, de hecho, muchas empresas, felizmente, han tomado mayores previsiones, y actualmente, de hecho, cuando los consumidores vamos a los supermercados, es posible observar que algunos han colocado máquinas de verificación de precios, otros tienen una rotación alta de personal que está revisando constantemente que los precios coincidan con el precio que se cobra en la caja, ¿no? Igualmente también han implementado incluso protocolos que permiten que los consumidores que tienen un problema en caja lo vean solucionado rápido. Porque incluso pasaba muchas veces que
había una especie de pateada del consumidor, ¿no? Que vaya usted a que la tienda en tal sitio, se demoraban y a veces el consumidor se podía aburrir. Justamente para esto es que nos ha servido la labor de oficio. Para no hacerla más larga, vayamos al segundo caso. La leche pura vida. Aquí vamos a cambiar un poco el tenor en general de la infracción, porque ese se trata de un tema bastante distinto. Aquí se discutió inicialmente en hechos noticiosos el hecho de que la leche incluso podría no haber sido, bueno, no vamos a llamarla leche, que el producto, pura vida, podría incluso haber sido no saludable. Incluso había gente en varios reportes que lo llamaban yeso. En efecto, el producto pura vida, este también saltó por una denuncia de, bueno, como lo había dicho anteriormente, una denuncia de la autoridad panameña, porque la versión que estaba siendo importada en Panamá no es que tuviera un problema de inocuidad, o sea, que el producto no pueda ser consumido, sino más bien que no cumplía con los requisitos de la norma allá. Eso causó obviamente que mucha gente se preocupara porque el producto en efecto no era lo que decía ser, ¿no? Y acá había muchos productos que se hacían llamar leche en general en el mercado, pero que siguiendo las normas, que en este momento, un momento más voy a leer, no realmente no podían llamarse leche, ¿no? Así que, bueno, en este caso, la materia que se vio en general es el etiquetado. Y nos centramos particularmente en lo que viene a ser la denominación. Para esto, acá he colocado tres normas, por decirlo así. Bueno, el artículo 10 del código, el 32 también del código, y finalmente el 117, que no es el Código de Protección al Consumidor, sino más bien el Decreto Supremo 007-98, o sea, salud, ¿no? de una de las normas que rigen, en este caso, la DIGESA. Yendo un poco en orden, ¿no? A ver, en estos casos, cabe primero que podamos decir en general qué es rotulado, ¿no? El rotulado, o bueno, en este momento ya lo llamamos más etiquetado, pero el rotulado es la información que se coloca dentro, bueno, en la etiqueta para que cumpla fines completamente informativos. Esa es la mejor definición que creo que podemos darlo porque es bastante sencilla, pero nos permite entender que el rotulado tiene finalidad informativa. ¿Esto qué implica? Y acá vale hacer una gran diferenciación. El rotulado tiene que ser veraz, tiene que ser información real y que se condiga específicamente con lo que está en el producto. No puede ser objeto de licencias publicitarias. Justamente bajo esa lógica, hay varios productos, casos en general, ya de casos previos sobre los cuales no creo que vale la pena hacer mucha hincapié porque ya son antiguos, pero digamos de casos del 2008, 2009, que se valoraron en el INDECOPI, en los cuales se vio justamente la diferencia entre qué es información y qué es publicidad dentro de un producto. Y por qué es que la publicidad en un producto puede caer en licencias publicitarias, valga la redundancia, mientras que lo que es información de rotulado se rige por el principio por el derecho de información, que implica que tiene que ser veraz. Así es como la información, el rotulado siempre debe haber sido visto, por la Comisión de Protección al Consumidor en general, Protección al Consumidor, y la publicidad del producto siempre lo ha visto la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, la CCD. Sin perjuicio de ello, cabe leer entonces primero, comencemos por lo que es el artículo 10, ¿no? El artículo 10 del código, la norma actual, ¿no? Vigente a partir del 2012, indica que, bueno, en todos los productos que son envasados y que están ofrecidos al consumidor, hago énfasis en ofrecidos al consumidor, es decir, tienen que ser productos que ya están en el mercado, deben tener de manera visible y legible la información que su norma sectorial de rotulado indique. En el caso de los alimentos, que es el caso que estamos viendo en este momento, la norma particular venía a ser justamente esta,
el Decreto Supremo 798, que en su artículo 117 indicaba que el contenido del rotulado debe contener la siguiente información mínima, y entre ellas indicaba el nombre del producto. Acá volvemos a hacer otra remisión, y es que el artículo 32 del código nos indica que el etiquetado y denominación del alimento, ya justamente cayendo en nombres y en alimentos, dice, párrafo 2, que sí, los alimentos deben llevar en su etiquetado de manera destacada la denominación que refleja su verdadera naturaleza, sin generar confusión ni engaño al consumidor. En estos casos, los casos de la leche, las imputaciones en general se vieron eran que los nombres de estos productos, y acá no tengo exactamente el nombre directo y creo que el que está acá es el nombre ya modificado, pero lo que decían estos productos eran leche evaporada. Sin embargo, como podemos ver acá en el párrafo 1 del artículo 32, se indica que en efecto el etiquetado de los alimentos ya de manera general, no solamente el nombre, sino también obligaciones distintas que tienen que ver con lista de ingredientes, quizás incluso alegaciones saludables u otras, se debe regir de conformidad con la legislación sobre la materia, si es que existiese en ese momento un reglamento o norma técnica que tenga que ver con la leche, que, alerta de spoiler, no existía en ese momento, o en su defecto lo establecido por el Códex Alimentarios. En efecto, en su momento existía no una norma, sino más bien un informe que había sido emitido por la autoridad, la DIGESA, que decía de manera por encima y sin caer mucho en lo que decía el Códex Alimentarios, que viene a ser un cuerpo de normas emitido por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver justamente sobre normas de cómo fabricar, elaborar, envasar y etiquetar los productos alimenticios. Entonces, volviendo al informe del MINSA, de la DIGESA, en efecto se decía, había una cierta clasificación de productos, pero era que este informe respondía a una consulta muy particular que había sido emitida. No era una norma en sí misma. Bajo esta misma lógica es que el artículo, en la aplicación del artículo 32 del código, en junio del 2017, que fue cuando estos casos saltaron, no existía una legislación sobre la materia. En ese sentido, se hizo la remisión al Códex y se comenzó a revisar en efecto las normas del Códex. Ya sin caer mucho en esa explicación porque resulta ser más técnica y no es en tanto el énfasis del punto de lo que queremos ver en este momento. De hecho, no cumplían con las normas no cumplían con ciertas cantidades, tenían adiciones que no podían tener, de azúcares, entre otras cosas, con lo cual esos productos no podían utilizar la palabra leche. Por esto mismo es que en el desarrollo de estos procedimientos también se emitió un reglamento de leches ya, en el cual se colocaban ciertos nombres que se pueden utilizar cuando tu producto ya no cumple con las normas de leche. Por eso es que, bueno, no se lee también acá, pero si no me equivoco, debería decir alimento lácteo compuesto o mezcla láctea compuesta. Creo que es alimento, pero había otros que se cambiaron el nombre a mezcla láctea. Y en efecto, esos nombres se utilizaron ya porque en el caso concreto eran productos que por su composición no podían llamarse leches evaporadas ni de ningún tipo, y estos productos igualmente tenían que tener un nombre. El reglamento de leches, por decirlo así, les dio una facilidad indicándoles nombres que podían tener a esos productos que tenían cierto porcentaje menor de materia láctea del que podían tener, entre otras cosas. Dicho esto, hemos visto un caso también en el que hay bastante impacto, con el que tiene que ver que justamente había bastante materia de análisis técnico, entre otras cosas, que también gracias a la labor de oficio se pudo ver. Pasando a otros casos, vamos un poco al sector bancario. Y en este caso hay dos infracciones
que yo quisiera ver. Ambas siendo un poco distintas. La primera, que tiene que ver con la discriminación. En este pues una imagen de una persona mayor solicitando un préstamo, justamente porque hablábamos de discriminación etaria, que es la discriminación que se da por la edad del consumidor. Perdón. Y la otra vendría a ser una infracción en general al deber de idoneidad, en este caso por la cancelación de las tarjetas. Ambas tienen en general contextos distintos, así que sin perjuicio de poder tocar ambas, vamos a tocar de manera bien breve, primero, antes de leer esa, perdón, la de cancelación. Cuando estábamos hablando de del caso de los supermercados en general, hablamos sobre el tema de que el hecho de ver las infracciones de supermercados de manera macro, es decir, a través de un análisis de impacto de magnitud que se vio de manera transversal y a nivel nacional, permitió que veamos realmente qué tan grande era esta conducta. Bajo esa misma lógica, había muchas quejas en el mercado respecto a por qué es que, digamos, yo, Ana Ximena del Rosario, solicito tengo una tarjeta Falabella, no sé, y ya no quiero tener esa tarjeta Falabella. Entonces, ¿qué hago? Yo voy al Banco Falabella y le digo, banco, ya no quiero tener más esta tarjeta, por favor, déjeme llenar voy a llenar los formularios de cancelación y listo, hasta aquí quedamos. Sin embargo, había muchas quejas respecto a que, si bien yo hacía este trámite el día hoy, digamos de día 0, pasaban 15, 20, 40, 50 días y había gente que sus tarjetas todavía seguían sin ser canceladas. Ante todas estas quejas, nuevamente, como pasó con el caso de supermercados, se decidió evaluar precisamente de oficio qué es lo que pasaba en el mercado, ¿no? ¿Por qué es que se estaban dando estos casos? ¿Qué tan común era? Y en efecto, la gerencia de supervisión verificó y por ende se inició también los procedimientos contra ciertos bancos. Verificaron, ¿no? Se pudo ver que en efecto había bancos que tenían un alto incluso porcentaje de demoras en esas cancelaciones. En algunos casos incluso se realizaban hasta cargos a las tarjetas después de haber solicitado la cancelación. No, nunca nos falta por ahí escuchar el caso del primo, el tío, de la amiga, del amigo, que en algún momento canceló una tarjeta y 7 meses después le llega un estado de cuenta de que se le cargó un seguro y que este seguro siguió generando intereses. Justamente a fin de evitar que esto siga ocurriendo, se llevó a cabo esta supervisión y se verificaron ambas aristas. Primero, la cancelación en tanto la demora que podían estar generándose en los bancos, que solamente te suspendían la línea o la tarjeta misma, el plástico, pero la línea de crédito seguía ahí, e incluso que en algunos casos seguían generando cargos e intereses. En vista de eso, esta fue una imputación justamente que es relacionada al deber de idoneidad de los proveedores. En tanto, ellos te indicaban que tenías que en un plazo de, digamos, 10 días para algunos, porque, ojo, en las normas de bancos en general del sector financiero y en las normas de Indecopi, en ninguna de ellas existe alguna indicación de cuánto es lo que deben demorar. Así que, justamente, ante esta falta de regulación, se suple por la garantía que te da el mismo proveedor. Si yo voy al Banco Falabella nuevamente y le digo, quiero cancelar mi tarjeta, ellos deben decirme, ok, ¿en cuánto tiempo va a demorar esta cancelación? ¿Cuánto tiempo será efectiva? Si me dijeron inmediatamente, es imposible que por algún motivo el día de mañana yo tenga mi línea siga viva en alguna parte. Si me dicen 10 días, deben ser 10 días, y así. En ese sentido, esa cancelación, ambas imputaciones se vieron por el tema del deber de idoneidad. La segunda imputación estaba relacionada al tema de discriminación. Y esta es una infracción bastante, bueno, tiene una historia bastante bonita al final, ¿no? Porque, sí, es cierto, hablamos de un deber de no discriminación. El código prohíbe que los proveedores
en efecto, realicen tratos discriminatorios y de acuerdo al 38.1, se indica el motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o cualquier otra índole respecto a los consumidores, que estén tanto dentro de la relación de consumo como expuestos a ella. A este momento, yo creo que ya deben haber visto también en una clase anterior, no me equivoco, respecto al tema de los consumidores que están dentro de una relación y aquellas personas que se encuentran expuestas a una relación de consumo, ¿no? Que son, viene a decirse, los potenciales consumidores. Ambos son protegidos por el código. En este sentido, cuando estábamos hablando de que una persona, en estos casos se da una persona mayor, digamos de 70 años, se acercaba a solicitar un préstamo, se le indicaba directamente en que los requisitos dicen que tengas máximo 70 años, máximo 75 en promedio. En promedio de todos los bancos era 75 años. El problema que se daba era justamente que se le negaba a estas personas siquiera acceder a que sean evaluadas. Y acá sí es importante hacer esta precisión. ¿Por qué? Porque en efecto es imposible que el Indecopi indique o que alguna autoridad en general obligue a una entidad financiera a que en efecto le entregue un préstamo, un crédito a una persona. No es, eso sería una intervención extremadamente fuerte de la cual no puede realizarse, nos lo prohíbe la misma Constitución. Sin embargo, la arista que se vio era que habían una lista en general los bancos tenían una lista de requisitos que eran públicos y que en esta lista de requisitos se indicaba que si tú pasabas de cierta edad, no te lo iban a dar. No ibas a acceder siquiera a la evaluación. Esta política de los bancos en general ya había sido incluso anteriormente cuestionada a través de una resolución del TC. El Tribunal Constitucional, de hecho, ya había establecido en una resolución anterior que, en efecto, en una sentencia del TC anterior, si no me equivoco es de 2014 o 15, habían establecido que no se le puede negar el acceso al crédito a una persona únicamente teniendo en cuenta su edad. Esto implica que al momento que tú le ponías requisitos a una persona y decías de frente que tenía que tener menos de tal edad, digámosle menos de 70, hasta 69 con 11 meses y 29 días, esta persona estaba siendo negada de su acceso a siquiera ser evaluada. No vamos a entrar al punto específico de si es que en efecto se le otorgaría o no, porque puede ser que sea una persona que en efecto no iba a otorgársele por no tener un historial crediticio o donde garantizarse, como puede que sí. Bajo esta lógica, la imputación que se dio era justamente que se había establecido un trato desigual a estas personas. La Comisión de Protección al Consumidor 3 concluyó estos casos indicando que en efecto hubo un trato desigual, discriminatorio a estas personas, a los adultos mayores, ¿no? Y lo que ocurrió fue que los bancos, al momento que apelaron, y acá sí vale un poquito hacer la anécdota, una vez que subieron a la apelación, la sala decidió que, quizás deba retroceder un paso y explicarles un poco quizás que la Sala de Protección al Consumidor durante varios años había venido sosteniendo que el artículo 38 tenía dos tipos infractores. El primero, el 38.1, que lo llevaban directamente discriminación. Ellos indicaban que para tú caer dentro del 38.1 tenías que haber establecido un trato desigual que obedezca alguno de estos motivos, que los llamaba motivos prohibidos, y tenías que pertenecer a una población, por decirlo así, segregada, ¿no? Que sea históricamente afectada, si no me equivoco es el término. Pero eso implicaba que no cualquier trato desigual que no, se base en un motivo personal iba a ser de todas maneras discriminación. Y aquí pasaba al punto 38.2. Ellos indicaban también, sostenían durante muchos años, que el 38.2 era otro tipo de infractor que llamaban el trato diferenciado ilícito.
acá lo diferenciaban un poco del trato diferenciado ilícito, ¿no? Que vendría a ser el hecho de que en efecto sí es válido hacer ciertas diferenciaciones, siempre y cuando estos sean por motivos lícitos. Nuevamente, reiterando un poco la explicación. En ese sentido, acá ellos hablaban, por ejemplo, de que la seguridad del establecimiento, la tranquilidad de los clientes, venían a ser motivo suficiente para que se pueda hacer un trato diferenciado lícito. Y si tu trato diferenciado no obedecía a estas dos razones, entonces hablábamos de diferenciado ilícito. Si además el consumidor afectado no pertenecía a una de estas poblaciones históricamente afectadas, entonces si no pertenecía estábamos en un caso de trato diferenciado ilícito, y si pertenecía, perdón, estábamos ante un caso de discriminación. Bajo esta lógica, en realidad lo que pasó en estos casos de bancos fue precisamente que el año pasado la Comisión de Protección la Sala de Protección del Consumidor, en efecto, cambió su criterio, lo varió, e indicó que en realidad el artículo 38 contenía un solo tipo. Y ese tipo único era la discriminación. Así que, de hecho, estos casos tuvieron un impacto que llegó a ser mayor incluso del que se midió inicialmente que iba a ser. En tanto, incluso se ha visto una variación de criterio de la sala. Independientemente de esto, en el fondo, cabe reiterar que estos casos lo que buscaban finalmente era que las prohibiciones que estaban en los requisitos desaparezcan, ¿no? No se buscaba necesariamente que se le dé a los consumidores por decirlo así, los créditos, ¿no? Porque esto sí tiene que estar al alcance de la misma entidad financiera. Sin prejuicio, eso ya creo que voy a tratar de ser un poco más breve también en el siguiente caso. Este es el último caso, y de hecho no voy a quedar tanto en qué pasó dentro del caso, sino más bien en la importancia de la labor en estos casos. Vamos a hablar de los programas de multivacaciones. Son programas que estos son unos casos que provienen de denuncias en general. Son casos que mucha gente venía denunciando como estafas. ¿Por qué? Porque contrataban estos programas de multivacaciones y finalmente no accedían a todos los beneficios, tenían que pagar de más y consideraban que habían sido estafados por estas empresas que les vendieran los programas. Pero ¿cuál era el problema en estos casos en particular? Y hablando un poco históricamente en los casos de parte donde se denunciaba esto, el problema principalmente era la materia probatoria. ¿Por qué? Porque de manera general, no es que no haya habido casos en los que se haya pasado, pero de manera general, estos casos no eran propiamente dichos estafas. No es que lo que esté en el contrato no te lo daban. O sea, de manera general, siempre te ofrecían lo que estaba en el contrato y siempre podías hacer uso de lo que estaba en el contrato. El problema no era ese, sino que al momento de contratar, en ese momento de contratación, el consumidor no había podido revisar correctamente los contratos. Si hablamos únicamente en esta línea, un consumidor que no revisa bien un contrato, perdón, acá hubo un problema. Si hablamos únicamente de los consumidores que no tienen acceso, que no revisan correctamente un contrato, en efecto, uno podría decir que, ok, es de hecho responsabilidad del consumidor, que tiene que hacer esta verificación correctamente, y si no vamos a defender a un consumidor que no es racional, ¿no? Que no lee correctamente los contratos que recibe y todo ello. Pero lo que pasaba en estos casos es que tienen una modalidad muy particular de contratación. Y bueno, esta parte de acá, como indicaba, había un problema que se copiaba exactamente igual, pero las infracciones que se verificaban en este punto se encontraron relacionadas más bien con los métodos comerciales agresivos o engañosos. ¿Qué implican esto? Eso es en general, una infracción que se da cuando el proveedor hace uso de alguna especie de procedimiento para captar la atención del consumidor, para hacerlo firmar, que causan que el consumidor vea afectada su libertad de elección. Esta libertad de elección, de hecho, se ve afectada de distintas formas.
Lo que decían muchos de estos consumidores era, no he tenido tiempo para leer el contrato, me lo han puesto delante y no lo podía leer bien, me hacían muchas preguntas a la vez, la música estaba muy alta, a mí me llamaron para que venga a solamente recibir un premio y de nada me han hecho escuchar esta charla. He estado horas acá en esta charla y estoy cansado, ya me quiero retirar, entonces mejor voy a firmar. Por ahí hasta les invitaban cenas completas y la gente a veces se sentía un poco mal de decir que no, entre otras cosas, ¿no? Todas estas cosas, todas estas formas del proveedor de captar la atención del consumidor fueron encajadas en dos tipos de este artículo, ¿no? Para dejarlo un poco claro, la primera es que había muchas personas que decían que habían sido captados, que habían ido a unas charlas, justamente porque habían recibido un ticket de un premio que debían ir a cobrar, ¿no? O sea que, no sé, te iban a dar un boleto de avión de ida y vuelta a tal sitio, o que ibas a tener acceso al hotel durante una semana, a un todo incluido, etcétera. Entonces, mucha gente la consideraba como, y era imputado y era creado como como haber creado una impresión en el consumidor que ya había ganado una ventaja. Por ejemplo, el premio, ¿no? Cuando sea que ese premio no existía o que obtener ese premio le pedía una especie de sacrificio al consumidor adicional o incurrir algún gasto que no estaba puesto en el producto, en el premio mismo, ¿no? Y bueno, lo otro tenía que ver con, en general, prácticas que intimidan al consumidor, como el alto volumen, el hecho de que lo hacían de estar horas en una charla, entre otras, ¿no? Lo que pasaba en los casos de parte, históricamente hablando, era que estos casos se caían mucho, no podían continuar, precisamente porque no había pruebas, no había cómo probar que esto estaba pasando. ¿Por qué? Porque los consumidores llegaban únicamente con la hoja del contrato. Y en efecto, lo que les solían ofrecer los proveedores, como indiqué anteriormente, no es necesariamente algo contrario a lo que estaba en el contrato. Por lo cual, lamentablemente, las denuncias, por más que había una cantidad de denuncias grande, no se lograba verificar que en efecto hubiera algún tipo de infracción. Estos hechos se acumularon durante varios años hasta que finalmente se logró identificar una estrategia de supervisión para que la labor de oficio del INDECOPI pueda verlos y que se realizaron supervisiones de manera encubierta. Hubo fiscalizadores del INDECOPI que fueron justamente a estas charlas, fueron captados por los proveedores con estos certificados de premios y de otras cosas, y pudieron acceder al medio probatorio que tanto faltaba. Eran tanto grabaciones como algunos videos, podían incluso recabar las hojas que se dieron y se firmaron, la información que se daba y que se presentaba durante estas charlas. Teniendo esto en cuenta, con estos indicios puestos sobre la mesa de estos medios probatorios, finalmente la Comisión 3 en efecto sancionó estos casos, incluso algunos con multas máximas de 450 OITs, entre otros. Dicho ello, la labor del INDECOPI de oficio, ya para poder concluir el caso, para poder concluir la exposición, perdón, voy a retroceder un poco para poder mostrar esta parte de acá. Sí, la labor de oficio del INDECOPI en general nos ha permitido medir distintas cosas, ¿no? Primero, y bueno, comenzando por lo último, obtener medios probatorios que eran de muy difícil obtención para los consumidores que tenían algún tipo de denuncias, como pasaba en los programas multivocacionales. Segundo, como pasaba en los casos de las cancelaciones de tarjetas o los supermercados, ha permitido medir en efecto la magnitud de una conducta que pasaba muy seguido, pero no se podía ver qué tan grande era en efecto en el mercado.
Y una vez que se puede medir lo grande, recién es posible que ocurran cambios también dados desde el punto de vista del propio proveedor, ¿no? Como hablábamos en los casos de supermercados. O incluso también nos permite ver entes más técnicos, como pasó en el caso de las leches glorias. En efecto, si bien hubo también algunos casos de leches que se denunciaron ante la CC2 y fueron denunciadas precisamente por una asociación de consumidores, lo cierto es que el análisis de la labor de oficio es el medio más idóneo para poder obtener tanto análisis técnico como un análisis grande del mercado para poder en efecto verificar infracciones de ese tipo, ¿no? Así que, sin más que decir, en efecto agradezco la invitación y espero que estoy atenta a poder responder todas sus preguntas del caso. Gracias. Ok, Jimena, muchas gracias por tu exposición. Bueno, antes de finalizar la jornada académica de hoy, tenemos dos preguntas. La primera de ellas va dirigida para tu persona. Básicamente, uno de los participantes nos formula la siguiente pregunta. ¿Quién tiene la carga de la prueba en el procedimiento de protección al consumidor? Adelante, por favor, Jimena. Perdón, la consulta va hecha hacia mí, ¿verdad? Sí, correcto, por favor. Ok. En efecto, respecto lo que es a la carga de protección, perdón, la carga de la prueba en los procedimientos de protección al consumidor, lo cierto es que estos son procedimientos sancionadores. Entonces, cuando estamos hablando de un procedimiento administrativo sancionador, es necesario que al momento de haber una imputación de cargos, haya indicios de esta infracción. Tiene que haber indicios suficientes de que, en efecto, el proveedor al que se le está imputando una infracción ha cometido esta infracción, ¿no? En ese sentido, hasta ese momento es de carga de la autoridad administrativa. En este caso estamos hablando del órgano instructor, que vendría a ser, para el caso propiamente dicho de la CC3, la Secretaría Técnica de la Comisión 3, el probar que hay indicios de una infracción. Tienen que estar dirigidos directamente hacia la infracción misma, tienen que haber sido cometidos por la persona que se está imputando, entre otros, ¿no? Ya será más bien en el caso que el proveedor decida, o sea, haga su defensa, que tendría que probar los hechos, no tendría que probar que no cometió nada. Lo que tendría que probar más bien es que los medios probatorios que ha presentado la autoridad instructora no son suficientes para probar su responsabilidad, o que están dirigidos a otra persona, que no es él, entre otros. No sé si eso responde un poco a la pregunta del asistente. No te preocupes. En todo caso, cualquier pregunta adicional que quieran formularle respecto a algún interrogante o consulta que tengan respecto a cualquiera de los dos ponentes, ya sea la abogada Jimena o el abogado Isaías, pueden escribirle al correo del fiscalperú@gmail.com. Jimena, segunda pregunta. Un participante formula la siguiente interrogante. ¿Existen casos emblemáticos sobre prestación del servicio de transporte terrestre de personas? Esa es una materia, de hecho, es una pregunta interesante, porque en efecto sí lo existen. Más que, acá dudaría un poco del uso de la palabra emblemática, ¿ya? Porque en efecto acá le he utilizado esa palabra en este momento para poder hablar de quizás ejemplos en los cuales la labor de oficio ha logrado cosas adicionales a lo que se podía lograr de parte. Y en general he tratado de hablar también de casos de alto impacto, que normalmente se miden por casos que suele haber multas más grandes o que hay un impacto bien a nivel nacional, ¿no? Sin perjuicio de ello, la Comisión 3, y tengo entendido que también debería tenerlo la Comisión de ILN y otras a nivel nacional, ya dependiendo de su propia competencia territorial, sí ven y han visto casos de servicio de transporte terrestre de personas. Doy un ejemplo. A ese momento, recuerdo, hay campañas, por decirlo así, ya es parte del plan de supervisión anual, el hecho de que se verifiquen determinadas obligaciones de los proveedores en terminales normalmente. Doy algunos casos. Los supervisores del INDECOPI se dirigen a los terminales y recaban, por ejemplo, los boletos e inspeccionan
los buses. ¿Qué obligaciones suelen verificar? Por ejemplo, que todos los términos y condiciones estén dentro del boleto, que el stand de venta tenga su libro de reclamaciones, además de que hay obligaciones particulares del libro de reclamaciones relacionadas a los buses, ¿no? Tiene que haber información respecto a un número de contacto en el que puedan utilizar mientras que está el bus en camino, no sé si es que hubiese algún tipo de reclamo, o incluso que los mismos boletos también no tengan cláusulas abusivas. Por momentos también se ha visto el cumplimiento de horarios de salida y en los casos, claro, que el proveedor mismo ofrecía un horario fijo de salida. Porque también pasa que a veces en algunos casos no te ofrecen un horario fijo, sino más bien es como que vamos a salir apenas salir en el bus. En esos casos, en tanto no existía propiamente dicho una garantía o una obligación de a qué hora iba a salir el bus, no hay necesidad de verlo, ¿no? De verificarlo. Pero en los casos en los que sí se ofrecía, sí también se verificaba eso. Esas son las obligaciones que en este momento recuerdo que se están viendo que se ven de manera general, ¿no? Sobre el transporte terrestre de personas. Ok, Jimena. Mira, tercera y última pregunta para tu persona. Otra participante nos formula la siguiente interrogante. Consulta. ¿Cuál es la diferencia entre supervisión y fiscalización? Adelante, por favor. Esa es una pregunta muy interesante. De hecho, yo he utilizado a lo largo de esta exposición ambos términos casi de manera intercambiable. Por ejemplo, también la gerencia del Indecopi, que tiene el apoyo para realizar esta actividad, se llama gerencia, supervisión y fiscalización. Entonces, en el fondo, ¿qué viene a ser? En nuestra, y esa es un poco mi opinión respecto al caso, ¿no? Pero en nuestra legislación no está plenamente diferenciado qué es fiscalización y en qué se diferencia de la supervisión en sí misma. Pero existe doctrina en general en la cual se diferencia de esta manera, ¿no? Acá hemos llamado actividad de fiscalización a todo el procedimiento que se realiza, en el que se realizan, en que se recaba, pero mejor dicho, indicios para crear un caso y poder imputar una infracción, ¿no? Y verificar el cumplimiento de una obligación. Pero hay otros, en derecho comparado hay otras legislaciones en las cuales consideran que la supervisión es justamente la actividad que realiza la gerencia de supervisión y fiscalización, que es levantar actas, verificar cumplimientos de manera previa al inicio del procedimiento, y una vez que se inicia, lo suelen llamar fiscalización. Sin perjuicio de ello, en esta norma al menos no existe esa diferenciación. Bajo esa lógica, a lo largo de la exposición yo lo he estado usando de manera intercambiable y de manera general en la normativa peruana podría utilizarse de manera intercambiable. De preferencia igual, es cierto que se prefiere utilizar supervisión para la actividad en general de supervisión, ¿no? Todo lo que viene a ser previo al inicio. Gracias. Perfecto, Jimena, muchas gracias.